Bienvenidos a Descubriendo tu Vocación. Yo soy Judith Rosas y deseo que estas entrevistas logren despejar tus dudas, te inspiren y te ayuden a identificar tus talentos y pasiones. Descubre cómo estos profesionistas con amplia experiencia viven su carrera. Descubre qué les motivó a estudiarla, qué les gusta y qué no les gusta ejerciendo su profesión. Además, te darán uno que otro consejo y con todo ello deseamos ser una herramienta más para elegir tu profesión. La labor de la contaduría y auditoría se basa en poner atención a los registros de empresas u organismos gubernamentales para mantener los estados financieros en orden. Estas revisiones también permiten detectar posibles fraudes durante periodos amplios al saber interpretar los datos. Antonio Nava, contador y auditor, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialista en regulación financiera, nos explica la necesidad de esta actividad para contribuir a la transparencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Descubriendo tu Vocación. El día de hoy contamos con la presencia del contador Antonio Nava. Él es contador público con especialidad en finanzas. Actualmente tiene una consultoría que se llama NM Consultores y también cuenta con la especialidad de prevención en lavado de dinero. Bienvenido, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Pues no, al contrario, bienvenidas aquí a las oficinas. Y la idea es que podamos platicar y compartir con la gente que te sigue en el canal, pues de cómo es que uno elige su carrera profesional, y con todo gusto platicaremos. Perfecto. Pues bueno, vamos a empezar por la trayectoria desde el inicio. ¿Tú ya sabías desde que ibas a elegir carrera que querías estudiar contabilidad o cómo fue? Pues sí, yo realmente sí sabía que ya iba encaminado a la contabilidad. Desde la secundaria realmente yo tomé la decisión de ser contador. Mis primeras clases de contabilidad en la secundaria, en un taller que era de contabilidad, fue lo que me despertó el interés y el gusto, ¿no?, por la contabilidad. Inicialmente, cuando era uno más chico, pues sí tenía otra idea, quería ser doctor, pero cuando tomé este taller en la secundaria, como que me gustó esta cuestión de la contabilidad de los números, y fue que empecé mis primeros conocimientos, estudios en la secundaria a través de este taller. Y ya posteriormente, cuando estuve en la preparatoria, agarré, digamos, no recuerdo cómo se llama la especialidad en el cuarto semestre, de ser administración, el área administrativa, en donde ya nos encaminaban hacia estos tipos de estudios, ¿no? Lo que puede ser, pues, derecho, lo que puede ser administración, contabilidad y todo ese tipo de carreras, ¿no? Entonces ahí también afiancé mi gusto por la contabilidad, y eso fue la antesala para ya, cuando tenía que ir a inscribirme a la universidad, pues registrarme ya en la Facultad de Contaduría Pública. ¿Y qué fue eso que te gustó de la contabilidad? O sea, cuando empezabas a ver qué te imaginabas o por qué te llamó la atención. Pues la verdad es que yo creo que lo que me llamó la atención fue ver un balance general. Un balance general, cómo se componía el balance, cómo se presentaba la información financiera de una empresa a través de los activos, los pasivos y el capital. Eso me gustó mucho, ese tipo de temas, y fue lo que creo que me enganchó con el tema de contabilidad. Ok, digamos que te abrió el panorama sobre la estructura financiera de una empresa. Así es. Y de ahí, pues, empezar a hacer los registros contables. Obviamente, en esa primera etapa, pues eran registros básicos, y eso también, cómo se contabiliza la compra de un activo, cuando uno deposita en un banco, una empresa. Entonces, ese tipo de cuestiones, tal vez muy básicas, pero me gustó. Y después ya cómo se reflejaba en la información financiera, es decir, en un balance general, y ya fui como me empecé a enganchar con estos temas. Ya en la preparatoria empezamos a ver un poco más de información sobre ya los aspectos de los principios de la contabilidad y este tipo de cosas, que ya me gustó más, obviamente. Pero también en esa etapa de la preparatoria también tuve otra disyuntiva: si irme hacia el área administrativa o como estar en la administración de empresas, o irme como contador público. Porque también sé, bueno, una cosa es ser la contabilidad y otra es ser administrador de una empresa.
Eso también me creó cierta confusión en la decisión que tomé, porque decía yo, me gustan las dos, me atraen las dos, pero, perdón, pero ¿hacia dónde poder ir mejor? Y yo pensé, para mí, en mi valoración, yo creí que ser contador público puede ser más completo que ser administrador. Tal vez un contador público para mí puede ser administrador, pero una administración no necesariamente puede ser contador público. Entonces, por eso es que me fui más hacia contador. Ok. ¿Y cuáles fueron las materias que estuviste? Bueno, previo a las materias, ¿cómo te fue en el ingreso a la universidad? Ok, pues en realidad fue sencillo porque en aquella época en mi universidad no había tanto problema, ibas y te registrabas directamente, no teníamos que presentar exámenes de admisión y cosas de esas, los pases eran automáticos, entonces no tuve ningún problema. Sí éramos bastantes en la generación en la que yo entré, inclusive hubo un programa especial en la facultad que eran los grupos masivos. Cuando yo entré al primer semestre éramos grupos casi de 200 personas, eran unos grupos masivos, o sea, grandes, como aulas, como microteatros, en donde estábamos todos ahí agrupados, eran 2 salones. Esa etapa la vivimos como hasta el primer y segundo semestre, ya después en tercer semestre que empezó la división. Sí, y la salida de muchos, ya que nos fuimos a grupos más pequeños. Entonces, como había mucha demanda de la carrera o de estas carreras de la Facultad de Contaduría, pues entonces se hacían esos grupos tan grandes. O sea que era como un auditorio y como si fueras a unas conferencias. Así es. De hecho, obviamente el maestro actuaba con micrófono, había una pantalla, estaba estructurado para una capacidad así de muchos alumnos, y si tú tenías alguna duda o comentario, tenías acceso a un micrófono para poder hablar o preguntar al maestro algo. Es que la primera vez que me toca conocer ese tipo de sistema, la verdad es que se me hace muy padre. Sí, la verdad es que sí. Está raro en un principio porque pues de repente si llegabas tarde tocaba hasta arriba, hasta el final, y a veces no alcanzabas a ver lo que escribía el maestro, pero había la práctica de irse rotando para que no los de adelante quedaran siempre, sino que fuera rotativo el lugar de asiento, y ya siempre tenías la oportunidad de ver bien, ¿no? Ok. ¿Y cuáles eran las materias que llevaste a lo largo de la carrera? Ok, bueno, pues en la carrera fueron una diversidad de materias. Obviamente algunas eran complementarias nada más, otras ya eran las más importantes, las sustantivas. Para contabilidad, sobre todo en todos los semestres, en todos los semestres llevé contabilidad, llevé auditoría. De hecho, mi carrera, mi título es contador público y auditor, porque llevamos muchas materias de auditoría, economía, macro y microeconomía, derecho, y así más o menos como las principales carreras de materias. De estas materias, pues a mí me gustó mucho contabilidad, auditoría, y una materia que se llamaba costos. También, obviamente, fiscal, también llevas fiscal, pero a mí me gustaban más contabilidad y auditoría. Y de hecho, en la misma carrera tuve otra disyuntiva. ¿Qué quería hacer también a final de cuentas? ¿Quería ser un contador como tal o quería ser un auditor? ¿A qué dentro de la profesión de la contaduría, a qué me iba a dedicar? Y me gustó más la auditoría. Empecé a interesarme más por el tema de la auditoría, me gustó más la materia, pues sí, me gustaba hacer cédulas de trabajo del auditor, ver cómo es que tenías que revisar ciertas partidas de un balance general y cosas así. Entonces, en ese sentido, me fui enganchando más por la parte de la auditoría que de la contabilidad como tal. Dentro de tu perspectiva, ¿cuál es la diferencia, aun cuando para ser auditor necesitas obviamente ser contador? ¿Cuál fue la diferencia para ti de contador o auditor? Mira, tal vez me vea muy cruel, pero la verdad es que eso fue la decisión por la que yo tomé la cuestión de la auditoría. En ese inter, pues yo veía que los contadores, pues a veces no son muy bien tratados. Era como que la persona de una empresa que a veces está pues en una oficina llena de papeles y cosas así, y la verdad es que no me gustó mucho ese ambiente del contador, a veces injustamente tratado, pero pues desafortunadamente así lo ve uno, ¿no? Y el auditor no, el auditor como que sí tiene un espacio más privado, un espacio más bonito de trabajo, y creo que también eso me llevó, uno,
Dos, otra cosa que también empezó fue de que para ser auditor sí tienes que tener un panorama más amplio de los temas porque tienes que revisar todo. Entonces eso también me comprometió a que tenía que estudiar más, tenía que conocer más de los temas, porque si los iba a revisar como auditor, tenías que conocerlos bien. Entonces, esos fueron perdón, los dos factores que me ayudaron a decidirme por ser mejor auditor que contador público. Bueno, adicionalmente, normalmente al auditor lo tienen en una visión de que sabe más que el contador. Porque si tú, como tú nos acabas de comentar, ¿no? Si tú me vas a revisar es porque sabes más que yo, ¿no? Entonces, normalmente también a ustedes los llaman para consultar ciertas cuestiones de las empresas, ¿no? Los mismos contadores de las empresas les hablan para hacerles las consultas, ¿no? Digo, así es, porque al final de cuentas uno como auditor va a llegar a revisar esas operaciones al contador y a veces pide la anuencia del auditor para que cuando lleguen a la revisión no se encuentre con alguna sorpresa o que lo hagan como el auditor considera que está bien hecho. Entonces, en ese sentido, pues sí te piden la consulta, la orientación y sí tienes que dominar muchos temas, porque cuando tú llegas a un lugar como auditor, la gente cree que dominas todos los temas administrativos, inclusive legales y hoy en día hasta de sistemas e informáticos. Y la verdad es que no es tanto, o sea, uno domina sus temas propios. Pero si tú llegas, al menos a mí me pasa mucho, llegas a una auditoría y de repente llega la persona del sistema y te empieza a preguntar que cómo hace tal cuestión para que el sistema funcione como se necesita para una auditoría. Pues no, eso sí ya no sé yo, ¿no? Yo sé que el sistema me debe generar un informe o un reporte, pero ¿cómo le hace el sistema para generar eso? Bueno, eso ya no lo sé yo, pero sí la gente te iba a preguntar ese tipo de cuestiones. Te preguntan de cuestiones fiscales, de cuestiones legales, obviamente de cuestiones contables. Sí, te preguntan de muchas cosas, entonces sí tienes que dominar, por lo menos tener referencia de los temas. Por lo menos de dónde buscar, ¿no? Dónde buscar, así es. Ok. Y entonces, bueno, te decides por auditoría. Y cuando es tu egreso de la facultad, ¿cómo empiezas a buscar trabajo? ¿O ya buscaste trabajo desde que estabas estudiando? No, realmente tuve la oportunidad de dedicarme a estudiar nada más, pero sí tenía en mi proyecto de que el último semestre lo iba a dedicar a hacer mi servicio social. En ese sentido, y fui planeando dónde quería hacer mi servicio social. De hecho, lo hice desde el octavo semestre, hice el primer servicio social. Desafortunadamente, no me contaron esa etapa porque hubo un problema ahí donde yo fui a hacer el servicio social y no me lo contaron. Entonces, en noveno semestre tuve que volver a hacer servicio social. Y sí, de entrada, bueno, pues previo a mi salida, como hice estudié en la facultad, estaba visualizando dónde quisiera trabajar. De entrada uno busca empresas grandes, digo, soy originado de Monterrey y de alguna manera allá tienes la visión de trabajar en empresas importantes de los grupos económicos que hay en Monterrey, pero pues no todas las empresas recibían servicio social, así que tuve que buscar en alguna dependencia pública, sobre todo que en aquella época te pagaran, entre la comunidad estudiantil, ¿dónde te pagan? Pues te pagan en la Tesorería del Estado, en el municipio, y donde te pagan un poco más, entonces eso también te guiaba hacia dónde ibas al servicio social. Pero yo no tuve esa suerte, sino yo haciendo fila para registrarme en el servicio social, pedí una dependencia, otra y otra, y no está cerrado, ya está cerrado. Entonces, en última instancia me dijeron, pues si ya no tienes a dónde, vuelve a hacer fila. Dije, no voy a hacer fila. Digo, mire, deme que dice aquí, Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dije, está bien. Digo, sí hay lugar ahí. Y le dije, yo, ¿pagan? Dijo, no pagan ahí. Entonces, ni modo, dije, pues ya registran ahí. Entonces, pues esa decisión de alguna manera marcó la pauta para todo mi mundo laboral. De entrada no sabía que era ese organismo, Comisión Nacional Bancaria, se me hacía algo muy extraño para mí. Sin embargo, ubiqué el domicilio ahí en Monterrey y dije, pues está un lugar que está cerca de mi casa y me gusta ese edificio donde está. Entonces ya cuando llegué ahí, me presenté, ya me explicaron a qué se dedicaba esta dependencia, es la que supervisa el sistema financiero mexicano, a los bancos y a todos los intermediarios financieros. Obviamente no sabía nada de eso. Cuando empiezo a hacer mis primeros trabajos, era, ponte a conocer cómo es un balance de un banco, y mi sorpresa era que yo veía la contabilidad al revés en el banco, porque como que los préstamos
o los créditos estaban en el activo y los otros en los pasivos. O sea, me confundía, sentía que la contabilidad, no sentía, la contabilidad de alguna manera es inversa, y eso trastocaba con todo mi mundo contable que había estudiado en la universidad. Pensé que estaba descubriendo el hilo negro, diciendo, esto es tan mal, o sea, aquí contabilizan todo muy mal. Les voy a dar clases. Les voy a dar clases, ¿cómo es posible? Pero bueno, ya empecé a conocer el mundo y la contabilidad bancaria y me gustó mucho. Y luego tuve la oportunidad de que como premio, en aquel entonces lo veía como un castigo, pero a la postre vi que era un premio, cuando me pusieron, tienes que hacer una relación de todas las circulares que tiene emitidas la Comisión Nacional Bancaria hacia los bancos, en donde pongas el nombre, fecha de la circular, a quién va dirigida y un resumen de esa circular. Entonces, pues estamos hablando como de 2000 y tantas circulares, que para mí era un mundo de información, no entendía nada, pero eso me ayudó a la postre a conocer mucho de lo que es la normatividad en el sector financiero. Y entonces, cuando yo venía de ser un contador y después decidirme ser un auditor, después me gustó la contabilidad bancaria, que también empecé a cambiar un poquito. Y entonces, en ese organismo, Comisión Nacional Bancaria, cuando empecé a tratar a las personas que ya trabajan ahí, ellos me explicaban que ellos eran auditores de bancos. Entonces dije yo, vuelvo a la auditoría, vuelvo a la auditoría, y de alguna manera eso también me gustó mucho y me atrajo, ser auditor en un banco. No cualquiera, decía yo, de mis compañeros, yo creo que fui el único que se dedica a esto. Entonces eso también me atrajo mucho, y me empecé a envolver. Y tuve la suerte que cuando terminé mi servicio social, se aperturó 2 o 3 vacantes ahí. Entonces me contrataron y realmente fue mi primer y único trabajo que tuve formalmente. Estuve trabajando ahí ya por 17 años, casi me quedé en la Comisión Nacional Bancaria. Y ahí pues empecé a aprender todo un mundo de auditoría, pero enfocado al sector financiero. Ok, y de ahí es cuando empiezas a tomar esos diplomados en finanzas. Perdón, así es. Ya estando en la Comisión Bancaria, pues la misma necesidad de conocer dentro del ámbito bancario, no solamente son los créditos y lo que es las inversiones bancarias, sino que también hay otro tipo de mercado, que hay otro tipo de operaciones, que es la mesa de dinero que le llaman por ahí. Tuve que empezar a conocer otro tipo de operaciones, que eran las bursátiles, y es que empecé a tomar estos otros diplomados. Entonces, pues porque también me tocaba hacer revisiones en lo que era la mesa de dinero, y para fortalecer el conocimiento fue que tomé estos diplomados también. Entonces ya empecé a complementar un poco más, tanto con la operativa tradicional bancaria, con las operaciones bursátiles, y las auditorías que hacíamos, pues ya eran un poco más completas. Pero aún así, dentro de todo esto, ahí me tocó la etapa cuando los bancos eran nacionales. Y en ese sentido teníamos que revisar muchos aspectos, sobre todo de gastos, en el sentido de que ver que los presupuestos se gastaran eficientemente. Entonces también las auditorías se enfocaban un poquito a esos temas, sin dejar de lado lo sustantivo que era el crédito y la captación. Y también esa etapa de mi vida estuve en Monterrey, cuando en aquella época la Comisión Bancaria tenía una oficina de representación en Monterrey. Más adelante viene la etapa en la que se cierran las oficinas que tenía la comisión en algunos puntos del país, y todo se centralizó aquí en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que pasa? Ya cuando vine aquí a las oficinas centrales de la comisión, pues ya era una sola edificio, estábamos todos ahí, y me asignaron al área de intermediarios financieros no bancarios. Ahí ya conocí, además de los bancos, conocí otras figuras como las uniones de crédito, las arrendadoras, las cajas de ahorro, otras figuras que también me tocaba revisar. Entonces el panorama, además de bancos, se me abrió a otros tipos de intermediarios financieros, que también me gustó mucho la revisión en esa etapa. Cuando ya había conocido bancos, que era lo más importante para la Comisión Nacional Bancaria, pues ya las demás figuras se me hacían muy chiquitas realmente, las operaciones eran mucho más pequeñas, y de alguna manera pues ya con la referencia que traía, pues pude tener un poco más de facilidad para revisar las operaciones de esos otros intermediarios más pequeños. Ok, entonces empiezas como a diversificar un poco, a lo mejor entidades más pequeñas. Nos comentas que eran, por ejemplo, arrendadoras. Unas figuras que llaman uniones de crédito, cooperativas de ahorro y préstamo, almacenes generales de depósito, casas de cambio, entre otras. Ok, que finalmente son ahora igual empresas pues, que hay alrededor del
país, ¿no? Así es. Sí, de alguna manera son empresas que complementan los servicios bancarios con operaciones más especializadas. Las casas de cambio, pues exclusivamente el intercambio de divisas, los almacenes generales de depósitos se encargan de recibir mercancía que sirve de garantía para los bancos, es decir, ya son servicios que complementan el servicio bancario tradicional. Ok. Y entonces, bueno, en esa trayectoria, ¿tú concluyes en el banco por algún motivo, razón especial? Sí. Sí, después de 17 años llega un momento que sientes como que ya cumpliste un ciclo en ese lugar, en el escalafón de niveles jerárquicos, pues ya para mí el siguiente era un poco complicado de acceder porque pues, de alguna manera a veces requieres el apoyo de alguien que tenga un peso tal vez político, cosas así. Entonces dije, yo creo que ya cumplí mi ciclo aquí, ya aprendí lo que tenía que aprender y decidí tomar pues la decisión de dejar la Comisión Nacional Bancaria y dije, ¿qué me voy a dedicar? Pues de alguna manera yo quería poner un negocio, quería hacer algo comercial, pero dije, pues de alguna manera creo que tengo un conocimiento que debo de aprovechar, el conocimiento de todo lo que es la regulación financiera, y entonces decidí poner un despacho en donde, a través del cual dar asesorías a intermediarios financieros o a entidades del sector financiero. Asesoría relacionada con las disposiciones o las leyes financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria, que emiten diversas disposiciones, todo ese tipo de regulación, que de alguna manera tenía referencia, fue que dije, voy a aprovechar este conocimiento y poner un despacho para dedicarme a esto. Digamos que ahora tú estabas trabajando en la Comisión Nacional Bancaria y ahora tú ibas a asesorar a las empresas a las cuales la comisión regula, ¿no? Así es, bueno, es no correcto. Asesoras, sí. Es correcto, pero esa es la visión, ¿no? Ajá. Que el despacho se dedicara a este tipo de asesorías especializadas. De alguna manera, pues, los grandes despachos que conocemos son los que generalmente concentran este tipo de trabajos. Y yo pensé que puedo abrir mercado en entidades más pequeñas que también requieren ese tipo de servicios, y fue que me dediqué sobre todo a este nicho de entidades que le llaman intermediarios financieros no bancarios. Hacia allá fue que me enfoqué un poquito en esto, y en esa época también empezó a surgir una figura que es muy conocida ya hoy en día en el sector financiero, que se llaman las sociedades financieras de objeto múltiple, o llamadas SOFOMES. Surgieron muchas figuras de esto, hay mucho trabajo para crear este tipo de figuras u otras, transformarlas a esa figura de SOFOMES, y entonces el universo de clientes se abrió bastante. Entonces me empecé a enfocar sobre todo dentro de todo esto a atender a ese sector de SOFOMES, también a través de la consultoría, de la capacitación y también de auditorías. Entonces seguía más o menos haciendo muchas de las funciones que yo hacía como supervisor en la Comisión Nacional Bancaria. Y después de esto, de las etapas de SOFOMES, donde crecimos de alguna manera con muchos clientes, vino otra etapa también muy interesante para mí, que es siendo de lo mismo de auditoría, pero vino la etapa de la prevención del lavado de dinero. Surgieron nuevas disposiciones para prevenir el lavado de dinero en el sector financiero, y entonces las entidades financieras en aquella época tuvieron que adoptar este tipo de medidas preventivas, y también hubo otro campo de acción para dar asesorías, capacitación y hacer auditorías sobre estos temas. Ya esta última etapa es la que hemos estado viviendo en los últimos 10 años más o menos, en donde ya nos hemos especializado en dar asesorías, sobre todo en temas de prevención del lavado de dinero, dar capacitación sobre temas de prevención del lavado de dinero y hacer auditorías de cumplimiento a los lineamientos de prevención del lavado de dinero. Ok, entonces, digamos que aquellos que no manejamos el lenguaje financiero, y para los jóvenes que ahorita pudieran ver este video, ¿a qué tipo de empresas puedes asesorar, digamos que en palabras como más coloquiales, cuáles y en qué forma los asesoras? Ok, bueno, mira, de entrada, para mí está dividido el mundo comercial, digamos así, en lo que es el sector financiero bancario y lo que es el no financiero bancario. Cualquier empresa comercial, industrial o de servicio, industrial, se dedicará a fabricar, comercializar muchos productos
Eso yo no me dedico a eso exactamente. Yo me dedico a trabajar exclusivamente con intermediarios financieros, es decir, bancos, pueden ser sociedades financieras de objeto múltiple o SOFOMES, sociedades financieras populares, cajas de ahorro que conocemos, uniones de crédito, casas de cambio, todas esas figuras que forman parte del sistema financiero mexicano, es a lo que yo me dedico. Principalmente hoy en día a hacer auditorías en materia de prevención del lavado de dinero. Al final del día vine cayendo en lo que yo quería, hacer auditorías, pero era un tema mucho más especializado. De alguna manera es especializado el sector financiero, bueno, la prevención del lavado de dinero es algo más especializado aún. Entonces me he dedicado a esto ya en los últimos 10 años. Y principalmente todos los clientes que tenemos de alguna manera son ese tipo del sector financiero. No trabajamos con otros sectores en función que no tienen como tal la obligación de estas disposiciones como lo tiene el sector financiero. Hay algunas empresas que también están obligadas a adoptar algunas medidas de prevención del lavado de dinero, pero la ley, en este caso la figura principal que es el SAT, el sistema de administración tributaria, no ha sido tan exigente con ellos en el cumplimiento de esas disposiciones. Entonces la gente no está comprando ese tipo de servicios hoy en día porque no sienten la obligación como tal o como sí se siente en el sector financiero. Ok, por ejemplo, entonces uno de tus clientes son todas estas empresas que vemos que incluso se anuncian en los medios, que te prestan dinero, ¿no? Con sí, garantía de, no sé, tu auto, alguna alhaja. Así es. O garantía de la casa, crédito hipotecario. Esos son tus clientes, ese tipo de empresas que hacen préstamos a las personas, por ejemplo. Así es. Ese tipo de empresas son las que, a las que yo me dedico a darles servicios para que adopten medidas en la prevención del lavado de dinero. Ellos tienen muchas cosas que hacer también, pero yo en este caso solamente les vendo ese tipo de servicios. Pero sí, pueden ser bancos o estas financieras. Lo que pasa es que los nombres a veces no son muy comunes o no, la gente no los tiene tan presentes. Si yo te digo una unión de crédito, tal vez la gente no sepa exactamente qué. Una disculpa. No te preocupes. Tal vez la gente no sepa muy bien estos conceptos, figuras, porque no son tanto del dominio público. Todos los ubicamos como financieras o empresas que prestan dinero. Así es. Pero detrás de ello hay una figura legal. Ok, y la asesoría es porque finalmente la Comisión Nacional Bancaria les pide un dictamen, ¿no? Que un dictamen es un informe donde tú vas a manifestar que las prácticas están siendo correctas. Así es. Que obviamente pues no hay esto de lavado de dinero, ¿no? Así es. Digo, en palabras coloquiales. ¿Y cómo le haces tú o te has enfrentado a situaciones en las que la empresa sí tenga ciertas situaciones de no buenas prácticas y que de repente te digan, pues no le vayas a poner eso en el informe o en el dictamen? Mira, siempre al auditor tratan de ocultarle algunas cuestiones y el auditor tiene que tener la habilidad de detectarlas. Cuando las detectas, generalmente tratan de sugerirte que no las pongas o que ya van a corregir y cosas así, ¿no? Tú como auditor pues tienes que tener el criterio para saber qué cosas sí son de peso y cuáles no, cuáles sí requieres de informarlas en tu, valga la redundancia, informe, cuáles son, digamos, técnicamente de importancia relativa, o sea, que no sea muy importante la observación o el hallazgo que estás haciendo, pero siempre trata a la gente de disuadirte para que no pongas la observación. Si tú dices, es que faltó información, de última hora te quieren dar la información, mira, aquí está la información, tú ya lo valorarás si la recibes o no la recibes, si es correcta o no es correcta, pero siempre tratan de minimizar tus observaciones. Pero eso sería como que algo muy coloquial. Ya siento que te refieres a cuestiones críticas o importantes. Bueno, sí he tenido la vivencia de que hemos encontrado situaciones importantes. Y creo que en estos temas de prevención del lavado de dinero, la más importante sí me tocó estando dentro de la Comisión Nacional Bancaria en una visita, en una revisión que me asignaron, en donde la entidad financiera pues sí estaba haciendo malas prácticas, inclusive de lavado de dinero, en donde pues lejos de detectar estas situaciones,
de decir, aquí estoy viendo algo sospechoso, estos recursos como que de dónde vienen, no está cuadrando la contabilidad, de dónde hay tanto efectivo en las cuentas bancarias, o sea, dices, esto ya suena sospechoso. Pues sí, esa sería la parte importante de tu trabajo, pero hay una parte todavía más importante, además de eso, en donde empiezas a sentir que pues a lo mejor tu vida ya corre riesgo, porque las personas ya se dieron cuenta que tú ya detectaste ese tipo de cosas y tal vez, digo, no es que a mí me hayan amenazado, ni mucho menos, pero sí dejan entrever algunos comentarios un poco que te ponen en alerta. Entonces, pues tratas mejor de cerrar. Avisa, en este caso yo avisé a mis superiores, sí alerté sobre que sentía como que me estaban vigilando, me estaban siguiendo, y ya me dijeron que cerrara con la información que tenía, y ya me regresé a las oficinas, donde ya presenté el informe amplio derivado de esto. Se procedió legalmente de entrada a detener a las personas que administraban esa entidad financiera, y posteriormente a cerrar esa entidad financiera, ¿no? Eso sería de la cuestión más crítica que yo he vivido. También viví otras etapas un poco menos complicadas, en el sentido de que me tocó participar como perito contable por parte de la Comisión Nacional Bancaria, en donde alguien, también de la comisión, ya había detectado alguna situación irregular, y a mí me tocó hacer el dictamen para que estas personas, bueno, para sustentar los delitos que quería imputar la Comisión Nacional Bancaria a los administradores, pero yo ya no estuve directamente en esos lugares, sino que lo hice a la distancia. Pero también fueron situaciones complicadas, porque tuve que ir en representación de la comisión a sostener esos dictámenes, y pues también no es fácil estar frente a una persona que está detrás de las rejas, que ha sido detenido y que de alguna manera está siendo procesado por unos delitos que encuadran como parte de las leyes financieras, ¿no? Entonces, esa parte no es muy agradable, ir a los reclusorios, pero será parte también del trabajo, ¿no? En este caso, firmar esos dictámenes y representar a la comisión ante esos procesos judiciales que por ahí serían las cuestiones más complicadas que me tocó vivir en esta etapa de Comisión Nacional Bancaria. Ya estando en este lado de la consultoría, pues realmente no, así las cosas más relajadas. Creo que lo más grave que me ha pasado, una persona que no nos quiso pagar una auditoría, fue lo más grave, pero no, nada que no hayamos podido manejar ni que nos haya puesto en aprietos. Como en todo, siempre hay observaciones que no les gustan y que tienes que discutir, tienes que defender y argumentar por qué le estás haciendo la observación, y a final de cuentas, pues tú eres el que firmas el dictamen y tú eres el que puedes mantener esa observación si es que la consideras o tienes elementos para sustentar que están infringiendo alguna disposición legal. Esto de la consultoría, ¿cómo se llama tu despacho? NM Consultores. NM Consultores. NM Consultores, ok, que es la actual empresa en el despacho que tenemos. ¿Y cuánto llevas con el despacho? Pues ya llevamos casi 17 años, ya me da pena decir cuántos años, porque hacemos sumas y bueno, salen unos números muy altos, pero ya tenemos como 17 años con el despacho. Con el despacho, ¿no? Qué padre, Así felicidades. Así es. ¿Te costó trabajo? Pues sí, me costó trabajo, porque en un principio era tocar puertas, en un principio era, ¿cómo se dice? Buscar clientes. Yo venía de una escuela formativa a través de mi trabajo en la Comisión Nacional Bancaria, en donde tal vez tú llegabas como autoridad, pedías y ellos te tenían que dar porque eras la autoridad. Cuando llego acá a la consultoría, pues ya no es así, ¿no? Entonces recuerdo que una persona me decía, bueno, ¿y usted quién lo respalda? Bueno, pues a mí me respalda pues el conocimiento y mi trabajo. Realmente en este momento estaba empezando, pero pues estoy tratando de abrirme paso a través de la búsqueda de clientes. Pero sí, la primera etapa fue complicada empezar. Ya después, empiezas a contratar a 1, 2, 3 clientes, ellos mismos te empiezan a ayudar, recomendando tu trabajo, y eso ya de alguna manera te va abriendo más puertas. Pero sin duda alguna, parte del éxito que puedas tener en una empresa que tú inicies, sin duda alguna, es que tienes que saber vender. Porque si no sabes vender,
difícilmente. A mí me costó mucho aprender a vender. De alguna manera hubo un cliente que me dijo, oye Antonio, pues a mí me gusta los resultados que me estás entregando, pero me dijo, sí, lo que no me gusta es cómo me hablas. Tú me hablas como si fueras autoridad y no. En ese caso, eres el proveedor de un servicio que yo te estoy contratando. Tienes que verme como cliente, no como supervisado. Y ese comentario lo recuerdo mucho porque era cierto, yo tenía la escuela de conducirme como si fuera una autoridad y tenía que cambiar a un esquema de que estoy prestando un servicio hoy en día, ¿no? Entonces, esto también me ayuda un poquito para cambiar mi trato, mi modo con los clientes para que podamos, en todo caso, ofrecerles un servicio en donde ellos puedan ver que pues que el resultado final es que están cumpliendo con las disposiciones, en este caso, de las leyes financieras. Y bueno, pues ya con el tiempo, pues también, además de la consultoría, que fue la primera etapa con la que iniciamos, después fuimos abriendo otros tipos de servicios, como es la capacitación, en donde les ofrecíamos capacitación a sus empleados con temas de interés o con temas regulatorios, y nos abrió paso también a esta cuestión de la capacitación. Y ya posteriormente el tercer servicio que abrimos fue el de la auditoría, cuando se hizo requerimiento oficial de que tenían que tener auditorías en temas de prevención del lavado de dinero. Pero también en ese inter hubo otra cuestión que también me ha gustado mucho, es que tuve la oportunidad de que me llamaran para trabajar en la Universidad de Anáhuac, para dar clases a nivel de posgrado, sobre todo en temas del sector financiero. Y aquí ya llevo, pues también como unos 7, 8 años dando clases en la Universidad de Anáhuac en estos temas. Y es otra etapa que también me ha gustado mucho, el hecho de compartir conocimiento, lo poco, mucho que sabes. Me ha gustado mucho esta etapa de ser, digamos, docente, eventualmente en la Universidad de Anáhuac, a través de estos cursos o capacitaciones que da a nivel de posgrado. Qué padre. Y bueno, ¿y cómo ha sido tu experiencia como docente? Perdón. Mira, mi experiencia ha sido para mí muy gratificante. De hecho, hoy en día puedo decir que extraño ir a la universidad. Todavía seguimos siendo con las clases en línea, pero me gustaba ir al campus cuando teníamos que dar clase. Me gustaba ir al campus porque sientes la energía de la juventud, sientes la energía de los chavos que están estudiando apenas, que están llenos de ilusiones, y sí me gusta compartir con ellos el conocimiento que tenemos, ¿no? Me gusta estar frente a ellos, explicarles, aclarar sus dudas, y bueno, sobre todo porque en esa etapa del conocimiento que tienen ellos, de etapa de que están aprendiendo, pues tienen muchas dudas. Tienen muchas dudas, en algunos casos tienen unas visiones que a veces no son las correctas, y uno trata de, además de transmitirles el conocimiento, pues también compartir la experiencia que uno ha tenido. Entonces, esa etapa de intercambio con los chavos me gusta, pero también a nivel de posgrado ya no son tan chavos, ya te enfrentas también con personas que tienen mucho más experiencia que tú, en algunos casos también mucho más conocimiento que tú, pero pues tú estás ahí para compartir, o sea, el vínculo entre el conocimiento y lo que ellos tienen que aprender sobre ciertos temas. Eso también me gusta mucho, el estar compartiendo, escuchándolos. Cada vez que doy una clase, me gusta porque aprendes algo de los muchachos. Cuando te comparten algo, te preguntan algo, a veces te hacen patinar algunos con algunas preguntas un poco complicadas. Tratamos de resolverlos todos. Si no, ese momento después me comprometo a que por algún correo electrónico les contesto o alguna llamada, ya les daré una respuesta. Pero eso es lo que también te hace seguir aprendiendo. A ti te compromete a seguir aprendiendo, obviamente, y en esto pues no dejas de estar leyendo también. Siempre es importante estar capacitándote, leyendo, estando al tanto de los que son las noticias hoy en día, las redes sociales, en donde se comparte un mundo de información sobre estos temas también. Entonces, pues también es importante estar en esos medios también. Pero en sí la docencia, te digo, sí me ha gustado mucho, me ha dejado muchas satisfacciones en lo personal, porque aparte que me ha permitido también desenvolverme un poco más, no con esta tos, ¿verdad? Pero me ha permitido desenvolverme un poco más. También me ha exigido también estar más al pendiente de del conocimiento que yo tengo que transmitir. Digamos que a lo largo de tu trayectoria, pues creo que has vivido varias etapas que puede vivir un contador, ¿no? Por un lado, entras a una institución, ¿no? Te desarrollas, trabajas bastante tiempo ahí, obtienes mucha experiencia,
Después dices, con esa experiencia yo voy ahora a crear mi propia empresa, mi consultoría, entonces ahora ya emprendes, ¿no? Entonces esta es otra etapa de un contador, ¿no? Emprender y dar esa asesoría especializada en este ámbito financiero. Y luego aparte dices, bueno, ahora voy a dar clases. Entonces vives también la docencia. Entonces para un chico, una chica, una persona que quiere estudiar contabilidad, bueno, pues ya está viendo que hay 3 ámbitos de muchos de un contador, ¿no? Así es. Porque bueno, tú te especializaste en auditoría y ahora das asesoría, pero pues también están los otros contadores que están en otras áreas, bueno, pues ya en empresas, también fiscalistas. Ajá, los contables, totalmente, las personas que hacen contabilidad como tal. Sí, de hecho, dentro de la contabilidad hay varias gamas en las que te puedes especializar. Cada quien tiene que ir valorando qué es lo que le gusta. Digo, yo la verdad, yo siento que yo no fui muy malo para lo fiscal, pero realmente tampoco me gustó dedicarme a cuestiones fiscales. Hay otros contadores que se dedican a llevar los costos de las empresas, los costos en el sentido de los procesos productivos industriales, llevar tu esquema de costos. Esos temas a mí realmente no me gustaron mucho dentro de la contabilidad. Está la auditoría, como decíamos. Entonces, hay varios aspectos que puede ver un contador. Cada quien tiene que definir o decidir qué es lo que más le gusta, sobre todo con la perspectiva de que de eso voy a vivir. Al menos yo también pensaba mucho, o sea, yo quiero una profesión, una actividad de la cual yo tenga que poder vivir en un futuro, subsistir, porque pues a veces tenemos la idea de una carrera o una profesión la cual a veces es complicado conseguir trabajo, y eso también hay que valorarlo mucho. Qué bueno que querramos ser tal vez, pues no sé, X carrera en la cual a lo mejor no tengamos todos los elementos ni las oportunidades, porque tal vez se nos complicaría cumplir nuestra ilusión o objetivo profesional, ¿no? De no poder trabajar y tener que dedicarme a otras cuestiones para las cuales no estoy tan preparado. Entonces, sí, eso también es importante. Para mí fue importante en la valoración, en la decisión que quería estudiar. Dije, pues contador público de alguna manera es una profesión que puede encuadrar en muchos lugares, y eso te abre las oportunidades de trabajo. Si alguien te preguntara cuáles son las características o cualidades que debe de tener un contador, ¿cuáles serían? Fíjate qué buena pregunta. Es cierto, también creo que debes de considerar las habilidades o las capacidades que tiene, el perfil que debe tener una persona que se dedica a esto. Porque sin duda una tiene que ser analítico. Un contador analiza mucho, sobre todo números. Le gustan los números, porque gran parte del tiempo está trabajando con números. Entonces los números te tienen que gustar. Y el análisis, porque analizas muchas operaciones, muchas situaciones para poder concretar tu trabajo. Y eso creo que es como contador y como auditor. Yo creo que también como fiscalista, no sé, también hacen mucho análisis como contador público. Yo creo que estas dos cuestiones, el ser un poco, pues yo diría que paciente, porque a veces son cosas que muy tardadas. Recordemos que a veces los fines de mes el contador tradicional pues está con los cierres del mes, de la contabilidad, y son días muy pesados, y pues de alguna manera tiene que tener cierta tolerancia, paciencia para poder terminar sus trabajos. Tienes que tener también ese espíritu investigador, porque en muchas cuestiones necesitas estar investigando cómo rastrear alguna operación, cómo indagar algo, y tienes que ir viendo de qué manera puedes llegar a eso. En el caso del auditor, a veces te ponen obstáculos para que detectes o revises algo. Tú tienes que ingeniarte al saber cómo te vas a llegar. A lo mejor tienes que caminar más, pero tienes que llegar a ese objetivo, aun y cuando te vayan poniendo obstáculos. No porque te ponen el primero ya no pude revisar esto, no. ¿De qué otra manera lo puedo revisar? Entonces, en ese sentido también tienes un poco creativo. Como en tu personalidad tienes que tener este tipo de cualidades. Okay. Y si te preguntara, por ejemplo, también, ¿qué es lo que a ti más te ha agradado de tu carrera? Lo que más me ha agradado. Pues de entrada, bueno, siento que me he realizado en algo que me ha gustado mucho, que me gusta mucho, la profesión. En ese sentido ya me siento pues a gusto, contento. Pero creo que también los retos que me he puesto yo mismo en mi profesión y que los haya logrado, eso también me gusta mucho, una satisfacción. Desde que estaba en la comisión bancaria, ir subiendo en los niveles, el hecho de también de que ir
teniendo responsabilidades tal vez de instituciones más grandes, eso también me gustó mucho. El que me encomendaran trabajos complicados también me gustó mucho. Entonces, ese tipo de cuestiones dejo de verlos como algo difícil, era un reto que tenía que superar y que tenía que lograr. Entonces, en esa etapa en la Comisión Bancaria tuve varias cuestiones así y creo que al menos quedé satisfecho con el trabajo que hice. Y ya en mi etapa ya como consultor, pues también el hecho de pensar que no sé si voy a tener clientes y empezar a tenerlos, pues también ya te va haciendo satisfacciones de que tu trabajo está teniendo resultados y empiezan a recomendarte. Entonces, eso también es una satisfacción. El tener, yo digo, pequeños grandes logros. Y digo pequeños grandes logros porque hay cosas que tú puedes hacer que parecen pequeñas, pero no muchos lo han hecho. Entonces dice, oye, yo logré esto y ¿cómo se llama? No todos los despachos lo han logrado. Yo por ejemplo tengo la satisfacción de que somos un despacho pequeño, pero hacemos auditorías en bancos. Entonces, aunque cuando somos un despacho pequeño, que hagamos auditorías en bancos, que generalmente contratan a los grandes despachos, eso es un logro importante para nosotros, tener como clientes a bancos. Entonces, este tipo de cuestiones son esos pequeños grandes logros. El hecho de que tal vez te puedan llamar para dar clases en una universidad, pues tampoco no es tan sencillo, también es un pequeño gran logro, porque cuántos, ya no de mi generación, de otras personas que se dedican a lo mismo, dan clases, no todos tienen esa oportunidad. Entonces son esos pequeños grandes logros que a la postre o ahorita que me haces recapitular, me hacen sentir orgulloso y contento de lo que hemos logrado. Claro, no, felicidades, porque la verdad es que la trayectoria es muy vasta y como dices, pocos lo han logrado, o sea, muchos se caen en el camino o se conforman, ¿no? Con estar en una empresa y pues, con el sueldo, pero no buscan esos retos que tú has buscado y que has logrado además. Y fíjate que hay algunos retos que tengo que reconocer que a veces me han llevado, no exactamente los he elegido. A veces, como dices, el destino, la vida te va llevando por ciertos lugares que no es lo que tú eliges a veces. Yo sí elegí ser contador, yo sí elegí ser auditor, pero hay otras cosas que no lo he elegido y me he llevado. Por ejemplo, hoy en día me enfoco más a los temas de prevención del lavado de dinero. Tal vez yo no elegí el tema, sino la necesidad de mercado, la necesidad de la regulación que se estableció para este tipo de entidades financieras, pues me llevó a conocer esta regulación y a ofrecer ese servicio. Realmente yo no buscaba mucho esto, pero sí me llevó hacia allá. Cuando en la Comisión Nacional Bancaria me dijeron, usted tiene que firmar un dictamen de perito contable, pues me eligieron porque era el único que estaba titulado de ahí de los que estamos en el área, y me eligieron por eso, no porque yo ya lo haya elegido como tal. Y al final de cuentas me gustó mucho el trabajo, me hizo aprender muchas cuestiones jurídicas, sobre todo relacionadas con lo contable, es cómo sustentar jurídicamente muchas cuestiones contables, y eso me hizo aprender este tipo de cuestiones. No lo elegí yo, pero se me puso en el camino como un reto y vamos, tuve que ir a tratar de cumplir ese compromiso que tenía. Entonces, hay cosas que a veces se nos enfrentan en la vida y tenemos que ver la forma de lograrlas, aun y cuando no lo hayamos elegido, y después ver el lado positivo que nos queda de eso. Claro, como un aprendizaje para los jóvenes sería que hay ocasiones en que de repente nos toca hacer algo que, como bien dices, que no lo elegimos, que se presenta como un reto, que no lo teníamos pensado en nuestro trabajo. Y a veces como en lugar de decir, ay, es que no lo quiero hacer, es decir, bueno, a ver, vamos a ver qué vamos a aprender. Y no sabemos, por ejemplo, ¿no? Que esto que estamos haciendo nos va a llevar a algo más importante. En tu caso fue desde que iniciaste tu servicio social, ¿no? Así que dijiste, no pagan, pero bueno, ni modo, ya no hay de otra, no pagan. ¿Y quién iba a decir que de ahí iba a partir toda tu trayectoria, ¿no? Así es. Por eso digo que en aquel momento cuando me dijeron, pues ahí no pagan, si no tienes que hacer la fila, dije, no, ya ni modo aquí, no sé ni qué sea esto, pero pues realmente estaba destinado a hacer mi vida laboral, mi vida profesional, estaba en esa elección ya apresurada y de alguna manera, pues sí, ya, amenazante por la señorita que me dijo, si no tienes que volver a hacer la fila, ¿no? Si no, hubiera hecho la fila, tal vez hubiese otra cosa, o no sé, me hubiera de otro lugar, ¿no? Claro, perfecto.
Ahora, a mí me gustaría platicar sobre el proceso de una auditoría para que los jóvenes les quede como, ¿qué es una auditoría? Así a grandes rasgos, ¿cómo es un proceso de una auditoría? Pues mira, de entrada, cuando vas a hacer una auditoría, pues obviamente se define el tema o las áreas que vas a revisar. Vamos a pensar que te toca revisar los activos de una empresa, los activos físicos de una empresa. Pues tú tienes que tener de entrada un programa de auditoría, un plan de trabajo, cómo es que vas a hacer la auditoría, qué aspectos vas a revisar, darle un orden a la revisión sobre qué puntos específicamente vas a revisar, darle un alcance a cada uno de esos puntos en cuanto a qué tanto voy a revisar de esas operaciones, establecer la forma en que lo vas a revisar, darle tal vez un periodo de tiempo que estimas que llevas a cabo esa revisión, la valoración de los resultados que esperas tener ahí, para efectos de que puedas en todo caso hacer un microinforme, un resumen de esos resultados de ese punto, ir sumando cada una de las actividades que vas a estar llevando a cabo en la auditoría, integrar los resultados para que los presentes en un informe a la persona que te contrató. En esa valoración que haces, pues seguramente vas a tener que estar pidiendo información, que vas a tener que saber qué información pedir, la documentación, qué valoración le vas a dar a esas revisiones y esos documentos, cuáles son las características que vas a tener que encontrar en esos documentos, en esa información. Es decir, si voy a revisar facturas, pues que las facturas tengan la formalidad legal de una factura, tengo que estar revisando eso, que el importe que esté ahí corresponda con lo que está registrado. Entonces, ese tipo de revisiones, pues tienes que establecerlas dentro de tu mecánica de trabajo. Ya que termina la revisión, decía, tratas de tener una reunión con la persona a la que estás revisando para informarle los resultados. En esa información tal vez ellos te puedan aclarar algunas dudas, te puedan aclarar algunos temas que hayan quedado pendientes o darte información que pueda subsanar, digo yo, la observación que puedas estar haciendo, y tú valorarás si ese elemento que te dan sirve para quitar la observación o no. Y ya al final de cuentas determinan los resultados finales que sí vas a concretar en el informe, que tienes que presentar bajo cierta estructura. Vas a tener que firmar dando tu opinión si lo que tú revisaste está bien hecho, cumple con las disposiciones a los que deben estar sujetas, y das tu opinión en el sentido de que si la empresa o sea, esas operaciones se están haciendo de acuerdo con lo que prevé las disposiciones que rijan para ese punto en particular. Y ya firmarás el dictamen, porque es importante que lo firmes tú como contador, y ya lo entregarás. Este informe tuyo le va a servir a la empresa para presentarlo a alguien más. Lo va a presentar a una autoridad tal vez fiscal, lo va a presentar a un banco, lo va a presentar a un tercero que requiere de la opinión de un auditor sobre ciertos aspectos. Generalmente opina sobre toda la situación financiera, sobre todo el balance, pero hay muchos tipos de auditoría también. Existen auditorías estados financieros, que son las más tradicionales. Existen auditorías operacionales que corresponden a valorar el funcionamiento operativo de una empresa, no tanto en términos monetarios, sino cómo opera una empresa. Existen las auditorías de cumplimiento, aquellas auditorías en donde vas a ver si cumple con las leyes a las que está sujeta. Existen hoy en día las auditorías que hacemos nosotros en temas de prevención del lavado de dinero. Existen auditorías de muchos tipos, sí hay una variedad importante de auditorías, en donde pues se supone que para cada una puede haber un auditor también especializado, ¿no? Ok. Y entonces obviamente, bueno, se firma el dictamen y ahí tú puedes decir si es una opinión positiva, negativa, o bueno, ahora con salvedades, ¿no? O sea, Así es. O salvo que estas situaciones, en general, esta es mi opinión sobre el empresa. Así es, sí puedes concretarlo así de esa forma, ya depende un poco de cómo lo redactes, pero sí puedes decir la empresa cumple en lo general con las disposiciones, salvo por este punto específico o por estos puntos que no cumple, ¿no? O cumple en lo general con todo, o no cumple, no está cumpliendo con la regulación o con lo que está sujeta, y tienes que especificar por qué no está cumpliendo, ¿no? Claro. Ok. Pues para concluir, a mí me gustaría, pues como el yin yang y como en la contabilidad, ¿no? Blanco y negro. ¿Qué sería algo que no te guste de tu profesión?
yo creo que lo que no me gusta es que no le den el valor al trabajo del auditor. Sobre todo, dentro de la auditoría, no lo dijimos, pero hay un auditor interno y un auditor externo. Ajá, el auditor interno es el que trabaja dentro de una empresa y el auditor externo son los que trabajamos fuera de las empresas que nos contratan específicamente para un trabajo. El caso del auditor en lo general tal vez no está bien valorado, y mucho menos el del auditor interno. A veces se subestima el trabajo, no le dan el peso que debe tener, la importancia, y los trabajos que hacen pues se demeritan en muchas ocasiones. Llega uno como auditor externo y tal vez tenga un poquito más de peso porque te están pagando, digo yo, te están pagando y le dan más peso a tu opinión. Pero el auditor externo en lo general, y más el interno, a veces sí requiere que sea mejor valorado el trabajo, sobre todo porque tal vez el auditor como tal no aporta un ingreso a la empresa, es un gasto nada más. Pero lo que no ven es que busca minimizar los riesgos, busca minimizar sanciones, busca minimizar errores o fraudes que le afectan económicamente a final de cuentas a la empresa. Entonces, tal vez no es de que no ganas, pero tampoco te meten goles. Entonces, ese sería el trabajo que a veces veo que no se valora mucho del auditor en general. Aunque incluso cuando realizas alguna cotización, muchas veces como que no consideran que el costo o el precio del servicio pueda ser relevante, ¿no? O sea, Sí. dicen, como palabras coloquiales, ¿y por qué tanto, no? Así es. Sí, de entrada sí, siempre te regatan los precios del costo de un servicio de auditoría. Tratamos de decir que pues, es una auditoría especializada, es una auditoría tratar de vender con valor agregado al cliente para que también vea que el resultado no solamente es encontrar situaciones negativas, sino puntos de mejora o de fortalecimiento, ¿no? Para sus procesos operativos. Sí tienes que darle un plus ahí en la venta para que la gente acepte o considere que el precio que le estás dando es razonable. Pero sí, siempre los precios te los regatean. Desafortunadamente también a veces encontramos con una competencia desleal, digo yo, porque hay personas que con tal de ganar un servicio, prostituyen a veces el servicio de la auditoría dando precios muy bajos que dices tú, espérame, es que no puede ser ese precio. Inclusive como auditor, en este caso de el trabajo que hacemos nosotros, pues no te vendes por un servicio específicamente, ni por un tiempo, bueno, te vendes por un tiempo, en este caso hasta 5 años, porque en ese periodo de tiempo tú estás sujeto a que en este caso la autoridad, la Comisión Bancaria, revise tu auditoría y te cuestione y en todo caso te exija un poco más de información. Entonces el servicio pues se amplía a 5 años realmente. Entonces hay personas que sí venden los servicios de la auditoría a precios muy bajos, que lo único que ocasionan es que se demerite también el servicio. En lugar de hacer valer el servicio que se ofrece, la utilidad, en este caso de la auditoría, pues lo demerita. Eso sería la parte que sí no me gusta mucho de la profesión, sobre todo que no le dan el valor a tu trabajo. Se no reconoce todavía el valor del auditor interno. Ok, pues sí, y creo que sucede en muchas carreras. Sí. Okay. Sí, hoy en día sí, yo creo que sí, en muchas carreras no se les da el valor a la figura, al puesto como tal, se demerita mucho, y siento que también cada quien, en la medida de lo posible, tenemos que luchar por darle ese valor, hacernos ver que el trabajo que estamos haciendo vale. Ajá, y es importante para una organización, en este caso para una empresa. Porque eso nosotros mismos nos achicamos y no hacemos que trascienda nuestro trabajo, ¿no? Claro. Hay que buscarle ese enfoque para que la gente nos voltee a ver y diga, oye, el trabajo que me está haciendo esta persona sí es útil, sí tiene valor. Y entonces pues te puedan compensar con algo más justo. Claro, ¿y algún consejo que le quieras dar a los jóvenes? Pues yo creo que como consejo de entrada sería que sí piensen bien en elegir una carrera. Hoy en día hay mucha competencia y si vamos a elegir, tenemos que elegir algo en lo que podamos desarrollarnos bien, desempeñarnos bien, que estemos convencidos de eso. Porque ya no hay tanta oportunidad de equivocarnos hoy en día en un mundo tan competitivo, tan globalizado, donde llegan oportunidades de trabajo de muchas partes. Tenemos que estar a la altura y ser competitivos. Entonces, que valoren bien, analicen bien qué es lo que quieren, porque también de ahí va a depender su vida, por su vida en lo general, su vida personal, para que puedan tener
pues mejores niveles de vida, o que podamos tener un mejor nivel de vida para nosotros y para en un futuro para nuestras familias también, ¿no? Entonces, buscar también que sea una carrera que tenga proyección, que tenga espacios para desarrollarse, que tenga futuro. Entonces, que no nos dejemos guiar, sobre todo porque en esa etapa en la que vivimos, en la elección de carrera, pues vivimos una etapa que nos influimos mucho por los amigos, a veces por el novio o la novia, ¿verdad? Yo me voy donde va mi novia, donde va mi novio, y pues, como que no es así. Tenemos que encontrar realmente lo que nos va pues, a gustar, a satisfacer profesionalmente. Que en tu caso, bueno, fue contabilidad. Y nada más un último comentario, porque muchas veces dicen, es que los contadores llevan muchas matemáticas, pero bueno, a mi parecer no son matemáticas, porque muchas veces esa es la confusión que tienen. Yo digo, es que en realidad la contabilidad son suma, resta, multiplica, divide y analiza, que esa es la parte, es analizar mucha información. Analizar los números, jugar con ellos, valorarlos, esa es la clave. Pero es cierto, los contadores realmente no vemos muchas matemáticas más que las matemáticas simples, básicas. No vemos nada de álgebra, trigonometría, ni nada de eso. Entonces, pues para que no se asusten en ese sentido de que el contador, siempre con que sepan restar, multiplicar y dividir, ya la hicieron. Eso es todo, sería como clave en esta cuestión de que si el contador ve muchas matemáticas, no. Ve números y nada más. Exacto. Pero no tanto matemáticas sofisticadas, ni mucho menos. Exactamente. Bueno, pues te agradezco mucho la entrevista. Espero que les haya quedado más amplio el panorama, al menos de la parte de auditoría, ¿no? Te agradezco mucho el tiempo y todo esto que nos has compartido. No, al contrario, yo te agradezco mucho que me hayas tomado en cuenta. Y bueno, pues esperamos que esto que hemos platicado sea útil para los jóvenes que están en este proceso de elegir qué es lo que quieren, ¿no? Y más allá de que sean auditor o contador, que lo que van a elegir realmente sea lo que ustedes quieren, lo que les convence y lo que quieren vivir en el futuro. Claro, perfecto. Pues esto ha sido todo de la entrevista con el contador Antonio Nava. Si requieren de asesoría para elegir carrera, no duden en buscarme, yo los puedo asesorar con gusto y pues nos vemos en la próxima cápsula. Síganos en nuestras redes, en YouTube, estamos en Orientación Vocacional, en el podcast también de Spotify y en la página de juditrosas.com. Y hasta la vista.